Tú eres magnífico, Señor. Tú eres todopoderoso. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos son libres en esta tarde? Amén. Levantemos su nombre en alto. Él es digno. Él es santo. Aleluya. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en la carta de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. En esta tarde vamos a estar viendo específicamente los versos del 3 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 11. El título de esta prédica
es la sanidad interior que necesitamos. La sanidad interior que necesitamos. Vamos a leer juntos. Les voy a pedir que ustedes me puedan acompañar con sus Biblias. Voy a leer desde el verso 1, pero como les decía, nos vamos a enfocar principalmente en los versos 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así que te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esta carta es muy importante y es muy hermosa. Pablo, el autor, como dice al principio del primer verso, está escribiendo a un discípulo suyo. Pero este discípulo lo menciona y dice, él es como mi hijo amado. Entonces Timoteo para Pablo no era simplemente un miembro más de la iglesia, y no es que estamos menospreciando a los miembros, sino que Pablo está enfatizando la cercanía que tenía con respecto a Timoteo, que era su verdadero hijo en la fe. Lo interesante también de esta carta, si ustedes hacen una comparación con las otras cartas que escribe Pablo, generalmente Pablo cuando escribe, siempre en su salutación incluye dos aspectos importantes, la gracia y la misericordia. Pero cuando escribe las cartas pastorales, es decir, a personas, no a iglesias, incluye un aspecto más, que es paz. Gracia, misericordia y paz. Esto es algo muy importante para nosotros y que también tenemos que prestar atención porque Pablo añade esto más a una carta. Pablo está escribiendo, como les decía, a Timoteo y le está rogando algo en específico, le está pidiendo algo y le está diciendo que se quede en Éfeso. Es decir, Timoteo estaba en Éfeso. En el momento en que está escribiendo Pablo esta carta, Timoteo está en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ahora, cuando Pablo le dice que se quede, no es un quedarse para vacacionar. No le está diciendo, quédate en Éfeso. Y bueno, me voy a quedar unos días más, no hay problema, voy a aprovechar de hacer unas cosas más, pero no. El quedarse tiene un propósito. No simplemente es estar ahí, sino es el hacer algo en ese lugar.
Y Pablo le está diciendo, te ruego que te quedes en Éfeso. ¿Para qué? Y aquí viene lo importante en lo que vamos a ver juntos en esta tarde. Y lo dice en el versículo 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces el propósito que Pablo está pidiendo a su discípulo, a su hijo amado, es que pueda quedarse ahí para velar por el bienestar de la iglesia, para ver el bienestar de las personas a las cuales han escuchado el Evangelio. Y esto tiene que ver mucho, hermanos, como les decía en el título, es la verdadera sanidad interior que nosotros necesitamos. Nosotros podemos escuchar aún dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito evangélico, mucho hablar sobre la sanidad interior. Y si nos damos cuenta, y lastimosamente todas las personas que hablan sobre este aspecto tienen un error en común, y es que está centrado en el hombre. Ahora uno podría decir, pero hermano, Dios no necesita sanidad interior, nosotros sí necesitamos, por eso es que esas personas hablan. Sí, es verdad, pero me refiero a que ven más el bienestar de las personas en este mundo que en el posterior. ¿Te sientes mal? ¿Estás ahogado en tus problemas? Le preguntaban a una persona en una iglesia muy grande en Estados Unidos y le hacían esta pregunta y le decían, ¿por qué en tu iglesia tú nunca predicas sobre el pecado? ¿Por qué nunca hablas del pecado en tus prédicas? Y la respuesta de esta persona fue muy interesante. Esta persona dijo, las personas sufren en su trabajo, las personas sufren en sus casas. Hay tanta enfermedad, tanta pobreza. Yo no quiero que las personas vengan a mi iglesia y que sufran si es que yo les hablo de que son pecadores. Suena interesante. Pero esa es una mentira, hermanos. Y ese es un daño que se hace dentro de la iglesia. Y justamente Pablo está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, quédate y cuida de quienes, de aquellos que hablan diferente doctrina, es decir, diferente enseñanza. Nosotros tenemos que estar prestos a saber qué es lo que se está enseñando, qué es lo que nosotros estamos recibiendo, hermanos. Ahora que nosotros tenemos los medios de comunicación y gracias a ellos pueden estar hermanos siguiéndonos por el Zoom, por el YouTube. Pero eso también abre muchas puertas. Hay tantas prédicas, tantas enseñanzas que se ven en las redes sociales y no es cuestión de darle like, sino es saber escuchar y discernir según la palabra de Dios, hermanos. ¿Es verdad que nosotros necesitamos sanidad interior? Sí, pero no esa sanidad interior barata que nos ofrecen, sino la que Dios nos ofrece a nosotros. Aquella que no cambia nuestras circunstancias, aquella que no solamente te dice de estar pobre a estar rico, sino de estar muerto a estar vivo, porque Dios lo que le interesa no es nuestro bienestar natural, sino es nuestro bienestar eterno. Él quiere una verdadera sanidad en tu vida a causa del pecado. Y yo quisiera que prestemos atención a esta frase. El Evangelio, hermanos, es la única respuesta a esta terrible enfermedad. No me estoy refiriendo al coronavirus. El Evangelio es la única respuesta a esta terrible enfermedad. ¿Cuál terrible enfermedad? El pecado en el corazón humano. Esa es la más terrible enfermedad que cualquier ser humano, incluso en el vientre de su madre, tiene esa enfermedad. El salmista decía claramente, en maldad
fui formado. Entonces esta enfermedad, hermanos, no es que vamos a salir a la calle y nos vamos a contagiar, no es que nacemos y recién la obtenemos, no es cuando un pequeño bebé peca y recién entra esa enfermedad está implantado en el corazón del hombre aún antes de nacer. Es una enfermedad muy terrible para nosotros y tenemos que tenerla en cuenta y saber y reconocerla, porque si nosotros no estamos conscientes de esta enfermedad, jamás vamos a poder apreciar la cura, jamás vamos a poder apreciar la respuesta que Dios nos da. Es cuando una persona reconoce su condición, cuando verdaderamente esta persona aprecia la cura, la respuesta que Dios tiene para ello. Si no, no. Pónganse a pensar en esto, hermanos. No sé qué celular, qué marca y modelo tienen ahorita ustedes, pero de algo estoy seguro, que casi todos tienen. ¿Qué pasaría si yo tuviera en este momento uno de esos celulares antiguos, aquellos con los que nos divertíamos con la viborita? ¿Se acuerdan, no ve? Ucha, esos tiempos eran hermosos, ¿no? No necesitabas megas para descargar, sino jugabas hasta cansarte y romper tu récord. Y yo tengo este celular y les digo, hermanos, veo que cada uno de ustedes necesita un celular y he venido a ofrecerles este celular que les va a cambiar la vida. Así que aquellos que estén dispuestos a cambiar el celular que tienen por levanten la mano. Solo veo una mano levantada, tal vez porque no tiene celular. Pero nadie, o sea, todos dijeran, en verdad yo no necesito, el que tengo es más que suficiente. Pero ¿qué pasaría si cambiamos? Cada uno de ustedes tiene ese celular antiguo, ¿ya? Y yo tengo en mi mano el celular que ustedes anhelan tener. No sé la marca, pónganle, no vamos a discutir ahorita en marcas ni en modelos, porque si no es como discutir con los equipos, ¿no ve? El Bolívar o el Tigre es lo mismo en las marcas de celulares. Y yo tengo aquí, y les digo, la misma oferta. Veo que ustedes necesitan, porque sus hijos o ustedes necesitan conectarse al Zoom para estar en las reuniones, para estar en clases. Así que ¿quién está dispuesto a cambiar el celular antiguo que tienen por este último que ha salido recién? O sea, yo estoy seguro que todos, ¿verdad? O yo sería el único loco que diría así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en uno podemos decir, sí, quiero, y en el otro no? Porque la necesidad que yo reconozco hace que yo tome una decisión y haya un cambio en mi vida. Hermanos, si nosotros no estamos conscientes de nuestra condición delante de Dios, jamás vamos a poder apreciar su maravillosa gracia para nuestras vidas. Su gracia no va a ser suficiente, va a ser como ese celular. Va a decir, está bien, pero mis obras son mejores. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo ofrezco es mejor de lo que me ofrece el Evangelio. Así que, hermanos, el Evangelio es la única respuesta a esta terrible enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad? El pecado en el corazón humano. Y vamos a ver 2 puntos en esta tarde. El primero es una terrible enfermedad. Una terrible enfermedad. ¿Y cuál es esa terrible enfermedad? El pecado. Hermanos, el pecado es una terrible enfermedad. A veces no nos damos cuenta, a veces es silencioso el pecado en nuestras vidas. Es algo que podríamos decir hasta, ¿qué tiene de malo? Pero si todos lo hacen.
Pero si el Señor me va a perdonar, hermanos, no nos estamos dando cuenta que ese pecado está carcomiendo nuestros huesos, como dice el salmista. No nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja dar frutos. Pablo menciona y dice en el verso 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? ¿Qué tenían esas doctrinas de malo? Fíjense lo que dice el verso 4, ni presten atención, dos cosas, no enseñen diferente doctrina, no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que solamente terminan en discusiones que no edifican. Entonces había un problema ahí en las personas, había un problema en esa iglesia, había un problema en ese lugar. Y el problema era que esas personas estaban enseñando primero diferente doctrina, pero no solamente eso, ellos estaban centrados en fábulas interminables, genealogías y todo ello. Habían tomado la ley del Señor y habían comenzado a hacer cosas que simplemente eran palabrerías y no veían la verdad. Posteriormente, unos versos más adelante, en el verso 8, menciona y dice, pero sabemos que la ley es buena. Hermanos, la ley es buena. A veces nos quejamos, ¿no? Pero la ley es buena. Y mucho más la ley de Dios. La ley de Dios es buena. Ahora aquí hay como un paréntesis. Si uno la usa legítimamente. ¿Se dan cuenta lo que Pablo está haciendo el contraste? Hay personas que toman la ley a su conveniencia. Hay personas que enseñan la ley como ellos quieren enseñarla. Y eso hace ver que la ley es mala. Pero la palabra nos dice que la ley es buena si es que uno la usa legítimamente. Conociendo esto, ahora fíjense, que la ley no fue dada para el justo. La ley no ha sido dada para el justo. Uno podría agarrar y decir, wow, pero recordemos lo que dice Romanos. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. No hay justo ni aún uno. Entonces, hermanos, no entramos en la categoría ella, sino en la siguiente, sino para los transgresores y desobedientes. Qué interesante que Pablo utilice la palabra transgresores. ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué es un transgresor? Un transgresor no es aquella persona que desconoce la ley. Les pongo un ejemplo muy fácil. ¿Quiénes de aquí manejan? Es decir, conducen auto. ¿Sí? Ya. De todos los que han levantado la mano, ustedes saben que cuando llegan a una esquina y hay un artefacto colgando de 3 colores, ¿saben para qué sirve? ¿Sí, no ve? Hasta se da examen para eso, ¿no ve? Ahora, si yo les preguntara, ¿cuántas veces se han pasado en luz roja en su vida? Las esposas nomás dicen, Entonces, hermanos, son transgresores a la ley de tránsito. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque conociendo la ley no la obedecen. Eso es ser transgresor. No son personas que no conocen la ley de Dios, son personas que conocen la ley de Dios. Y es más terrible que conociendo la ley de Dios no la quieren cumplir. Entonces, por lo tanto, son transgresores. Es la misma pregunta. ¿Cuántos hijos hay aquí? Bueno, todos somos hijos, ¿verdad? Pero ¿cuántos que están con sus papás están aquí? La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Conocen? ¿No ve eso? Sí, veo a los papás nomás así. ¿Alguna vez los han deshonrado? Entonces son transgresores. Entonces esto
es para todos los que estamos aquí. Y eso es lo que hace Pablo. Es muy interesante esta porción, porque aunque no están escritos detalladamente como en el Éxodo y en Deuteronomio, Pablo nos muestra los 10 mandamientos en estos versículos. Y nos revela, Él muestra esa enfermedad que está en nuestro corazón y nos las revela, nos las pone ahí. Es como un espejo. Yo quisiera que, personalmente yo hago esta analogía y tal vez no sea la más exacta, pero ayuda, hermanos. Imagínense que yo les preguntara a ustedes y les dijera, ¿quiénes de los que están presentes, aunque ya es en la tarde, si hubiera sido mañana la reunión hubiera sido un poco mejor, pero si les dijera, ¿cuántos de los que están aquí se han visto al espejo antes de venir a la reunión, por lo menos una vez en el día? ¿Alguien no se ha visto? Yo creo que todos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota, hermanos. ¿Sí o no? Tú puedes ver a una persona de al lado y decir, sí, esta persona se ha visto en el espejo, ¿no? Se imaginen que uno se levante en la mañana, vaya al espejo en su baño, con unas marquitas aquí, otras por aquí, algo aquí parado, ¿no? Y se mira al espejo y diga, ni modo, y se salga a trabajar así. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Por más atrasado que estés, ¿no ve? Si te ves el espejo revela tu condición, te muestra cómo estás y tú te miras y dices, no, un ratito, aquí, esto falta por aquí, ¿no? Y algunos otros detalles que las damas lo hacen, los varones a veces es por aquí pasó y listo, vamos. Hermanos, la ley hace eso con nuestras vidas. Si tú miras esta hermosa palabra, es como mirarte un espejo. Y tú ves y dices, wow. Tú puedes decir, wow, realmente estoy así, tan mal. Hemos dado 2 ejemplos simples de las leyes naturales que nos da el tránsito y de las leyes que Dios nos da. Y ya somos transgresores. Ha sido dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Ustedes saben lo que es un impío. Una vez leí una definición de impío. Digo, porque puede haber otra. Pero una definición que me gustó una vez leer de impío era aquella persona que no considera la voz de Dios en su vida. No está hablando de ser cristiano o no ser cristiano. Aún si tú te consideras cristiano, hijo de Dios, y no tomas en cuenta su palabra, no tomas en cuenta lo que Él dice, eres considerado como impío. Eso, hermanos, a mí me ha dolido. No era como si me hubiera visto en ese espejo y hubiera visto pues, una tremenda mancha ahí. Y así estaba. Para los irreverentes y profanos. Y aquí comienza, a partir de esto, a mostrar los mandamientos. Yo quisiera que tomen los mandamientos en mente y escuchen lo que dice. Ustedes recuerdan los primeros mandamientos. Habla sobre el amor y el respeto a Dios. No tendrás dioses ajenos. Honrarás a Dios. Fíjense lo que está diciendo. Para los irreverentes y profanos. Para ellos ha sido escrito la ley. Yo quisiera que mientras estamos tocando este punto, sea como cuando vas tú al médico, ¿no? Y a veces cuando vamos al médico o al dentista, tú llegas, te sientas y te hacen la pregunta, ¿no? ¿Tiene algún dolor? ¿Tiene alguna molestia? Y tú dices, ¿no? Sí, me duele aquí o no sé, me duele el brazo o algo. Y el médico comienza a hacerte un chequeo general o el dentista comienza a verte ahí adentro. Y había sido peor de lo que tú pensabas.
A veces así nos vemos nosotros. No, pero es un simple dolor en mi mano, no es nada. Yo me acuerdo una vez, estábamos con uno de mis amigos y estábamos manejando bici. Nos encantaba manejar bici, éramos un poco locos. Y estábamos bajando la Cantutani, ¿ya? Estábamos bajando así, y en una curva da la vuelta, y bueno, estaba delante de mí. Yo termino de dar la curva y veo una bici por allá y a mi amigo por allá. Y digo, ¿qué ha pasado? Así, y habían autos, así que agarré la bici, lo subí a la acera rápido para que no pase algo mayor. Y él agarra y dice, me duele mi hombro, me dice, creo que me he golpeado. Yo le digo, pero ¿estás bien? ¿Puedes seguir? Y me dice, sí, me dice, seguro, sí, ya vamos más tranquilos. Ya. Y nos fuimos, ¿no? Llegamos a su casa y él decía, me duele todavía un poco mi hombro, ¿no? Y sus papás, ¿qué ha pasado? No se ha caído. Ya, vamos al médico. Y a veces decimos, no, pero es mucho, no hay que ser tan exagerados, ¿no? Se va a pasar, ¿no? ¿En qué resulta? Que le han puesto una placa, 4 tornillos, porque se había roto todo esto. Así. y nosotros éramos como que, no parecía tan grave. Hermanos, es igual el pecado en nuestras vidas. Es igual el pecado en nuestras vidas. A veces podemos llegar a pensar y decir, no es tan grave, no es tan malo. Hermanos, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Y ojo, que estamos hablando en un contexto de personas que conocemos a Dios y hemos sido salvos por gracia. Eso no está en discusión. Para los irreverentes, para los profanos, para los patricidas, para los matricidas, para los homicidas. No sé si han visto las noticias últimamente. Terrible escuchar esas noticias, ver el rostro de esos jóvenes y no ver nada de arrepentimiento. Qué duro, hermanos. Pero ¿qué de diferente tenemos de esas personas? Porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que si dices a tu hermano, tonto, eres culpable de homicidio. ¿Por qué criticamos a esas personas que salen en televisión, que han descuartizado a alguien, si nosotros podemos decir a alguien que es nuestro hermano y matarlo con nuestras palabras y nuestra indiferencia? Delante de Dios somos iguales. No hay diferencia. Pero no hay que ser tan exagerado, hermano. No, es que es una broma. No. Si no tomas en serio esto, hermanos, estás en peligro. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Para los fornicarios, para los sodomitas. Ahí está otro de los mandamientos implícitos. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. En esos versículos, en 2 versículos, Pablo ha incluido los 10 mandamientos. Y ha hecho un análisis de nuestras vidas, de ver cómo estamos delante de Dios. Y para que tú veas, es como si te estuvieran sacando una tomografía de tu vida y decir, realmente estoy mal. Pero ¿saben qué es lo más duro de todo esto? Que a veces no lo tomamos en cuenta. Es lo que sigue en la parte final del verso 10. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. A veces vemos algunos pecados más grandes que otros. Algunos vemos el homicidio, a veces vemos la fornicación, aquellos que son más visibles y más espantosos y decimos, uy, esos pecados sí que son graves. Pero hermanos, fíjense la lista, está incluyéndonos a todos, mentirosos,
irreverentes. ¿Cuánta reverencia tenemos por Dios, hermanos? Pónganse a pensar en el Antiguo Testamento. No podían utilizar el nombre de Dios en vano. Ahora hasta lo utilizan en memes. Y no tienen nada de respeto por Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Hermanos, es duro. Démonos cuenta de nuestra condición delante de Dios. Si tú piensas que la enfermedad que tienes, no pasa nada, voy a poder vivir. Imagínense a ese mi amigo que les decía, vivir con el hombro roto. ¿Podrías vivir tú así? No se puede. Es difícil. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Y les decía que a veces, a título de ser cristianos, nos hemos olvidado de esta última parte. Cuánto se oponga a la sana doctrina. Hemos aprendido a vivir con aquellas mentiras dentro de la iglesia y no ser capaces de pararse y decir, eso está mal, eso no es bíblico. Pero hermanos, hay que ser tolerantes. No, Dios se va a encargar, hermanos. Yo no me atrevo a decir Dios se va a encargar, porque si ustedes leen cuando Dios se encarga, ay Señor, es peor que ver a mi mamá enojada, con el respeto que ella se merece. ¿Puedes darte cuenta de eso? De lo que estás mencionando y diciendo Dios se va a encargar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, no es algo bonito, es horrenda cosa. ¿Para qué? Para aquellos que transgreden su ley. Dios es un Dios santo. Hermanos, no bajes el estándar de Dios. No seamos irreverentes. Es una terrible situación esta. Todo lo que vemos en esta parte es tan terrible como cuando Pablo está escribiendo el capítulo 7 de Romanos y termina en una conclusión. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, si tú nunca has llegado en tu vida a un día postrarte en el piso y decir y mirarte y decir miserable de mí, no has podido comprender el Evangelio en verdad. Porque el Evangelio lo primero que hace en nuestras vidas es mostrar tu condición miserable delante de Dios. ¿Qué es eso de ven a Jesús y vas a estar bien? Jóvenes, vengan, seguir a Cristo, los cristianos somos divertidos y vas a ver, hermanos. Jesús nunca ha dicho eso. Jesús ha dicho, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. ¿Dónde está ahí la diversión? Y no estoy diciendo que seamos aburridos, todos serios, no, pero digamos la verdad. Joven, tú que estás aquí presente, adolescente, la edad que tengas, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Sabes cuál es el precio? La muerte. Y no me refiero a que un día vas a estar frente al paredón y vas a decir no, sino muerte a ti mismo, a tus deseos, a tus anhelos, a tus sueños, a lo que tú puedas anhelar y desear, porque lo que el Señor va a hacer es dejarlos a un lado y Él va a hacer su voluntad en tu vida. Y tienes que estar dispuesto a morir a Él. Ese es el cristianismo. Hay un libro que les recomiendo a los jóvenes que lo lean. El libro se llama Radical. Se llama Radical.
Este libro empieza muy interesante. Les voy a dar el trailer. Lo invitan al autor a predicar en una conferencia de jóvenes. Miles de jóvenes reunidos, los organizadores felices, decir, wow, aquí están miles de jóvenes, ahora sí vamos a llenar la iglesia y todo. Entra el predicador invitado, saluda y lo primero que dice, he venido esta noche para persuadirlos a que no sigan a Jesús. Imagínense la cara de los organizadores. Faltaba que metan el palito y él agarra y dice, yo sé que después de esto tal vez no me vuelvan a invitar, pero yo estoy aquí para persuadirles a que no sigan a Jesús. Porque seguir a Jesús no es para cobardes, es para valientes. Es para aquellas personas que quieren ser radicales en sus vidas y decir no al mundo. Hermanos, ¿hasta qué punto llegamos a ser radicales nosotros con estas cosas? Padres, ¿hasta qué punto eres radical con aquellas cosas y permisivo con tus hijos? Hermanos, toda esta parte tiene que llevarnos a decir algo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué hay? ¿Qué respuesta hay a esto? ¿Qué respuesta hay para esta terrible enfermedad? Imagínense si termináramos esta prédica o esta reunión aquí. Ni con todas las canciones que hemos cantado nos iríamos felices. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor ha dado una respuesta a esto. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no se ha quedado de brazos cruzados. Si ustedes leen el relato de Génesis 3, es hermoso. Ellos pecan, ellos caen. Dios viene y les dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, Señor, tuve vergüenza. ¿Qué? ¿Has comido del árbol que te he dicho? No, Señor, la mujer. Y la mujer no, la serpiente. Pero ¿saben qué es lo más hermoso y la respuesta de Dios ahí que se ve? Y se lo ve a lo largo de la historia de la redención bíblica. Lo hermoso de esa historia en Génesis 3 es que cuando ellos pecan y ven su desnudez, ¿qué hacen? Agarran hojitas y se cubren, ¿no ve? ¿Qué hace Dios a respuesta de eso? Dice, y Jehová Dios hizo vestidos para Adán y Eva. Esa palabra hizo no es la misma que en Génesis 1 cuando dice y Dios creó, sino ese hizo es similar a cuando Dios creó al hombre, ha hecho con sus propias manos. En otras palabras, y para resumirles, ha sido el primer sacrificio que se ve en la Biblia. Dios ha matado a un cordero para poder vestir a Adán y Eva. Ahí ya está mostrando la respuesta que tiene Dios al pecado de la humanidad. Y es una respuesta maravillosa. Y esto nos lleva al segundo punto. Una respuesta maravillosa. ¿Y cuál es esta respuesta maravillosa? Es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Así como menciona en Génesis que Dios hizo vestidos, que Él ha sacrificado, era una figura de lo que iba a hacer con Cristo en la cruz, que Él iba a morir por nosotros en nuestro lugar para que nosotros podamos ser vestidos de Cristo para estar delante de Dios. Esa es la respuesta, esa es la verdadera sanidad interior que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos un sana, no necesitamos una colita de rana. Nosotros necesitamos el Evangelio
para esta gran enfermedad que es el pecado en nuestras vidas. No necesitamos una casa nueva, no necesitamos un auto nuevo, no necesitamos un empleo, necesitamos un Salvador que dé su vida por un vil pecador como nosotros. Y eso es lo que Pablo dice más adelante. Pablo reconoce y dice, de los cuales yo fui el primero. Pero palabra fiel es esta, verso 15, y digna de recibir por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No dice a los pobres, dice a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El problema no está en tu situación económica. El problema está en tu corazón. El problema no está en tu bolsillo. El problema está en tu corazón. El problema no está en tus emociones. No está en lo que te sientas bien o en lo que te sientas mal, en que si me han mirado, no me han mirado. No, el problema está en tu corazón, que está lleno de pecado. Pero Cristo Jesús ha venido. ¿Para qué? Para salvar. Hermanos, para salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A ti y a mí. Aquellos que hemos transgredido, que hemos sido mentirosos, irreverentes. El Señor ha venido a salvarnos. El Señor ha venido a rescatarnos. El Señor ha venido a curarnos. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que está muy relacionado, como les decía en el verso 10, la segunda parte. Dice, y para cuanto se oponga, ¿a qué? ¿Qué dice ahí en sus Biblias? A la sana doctrina. Ahora, esa palabra sana, en el original, en el griego, habla también en un término médico, que es saludable. ¿Se dan cuenta? Nos está hablando de una enfermedad, pero nos está dando la cura. ¿Y cuál es esa cura? La saludable doctrina. Te pido que te quedes, porque hay algunos que están torciendo la doctrina. Pero nosotros tenemos aquella doctrina que puede sanar a las personas. Esa doctrina que tiene esa función, esa cualidad en la vida humana. Ahora, hay algo muy interesante que nosotros tenemos que pensar, y yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ello. Cuando tú has tenido una enfermedad, ¿la cura para la enfermedad que has tenido ha sido inmediata? Hasta un simple resfrío, ¿verdad? Tú te resfrías, vas al médico, te da los medicamentos y comienzas un proceso. ¿Y qué hace ese medicamento? Va sanando tu cuerpo poco a poco. Lo mismo hace la palabra y la enseñanza en nuestras vidas. Está sanando nuestro corazón enfermo por el pecado. Por eso, Pablo le escribe a Timoteo de una forma tal que está cuidando todo esto, que no enseñen, que no presten atención, más al contrario, tú enseña aquello que verdaderamente sana a las personas. Si hay aquí maestros de niños, y yo sé que están, o tal vez están escuchando, yo les ruego encarecidamente, enseñen sana doctrina a los niños. Porque esos niños, al igual que tú y yo, necesitamos de un Salvador. Los niños la escuela dominical no es para entretener. La escuela de adolescentes tampoco es para entretener. Los jóvenes tampoco, ni la reunión de domingos. Esas reuniones deberían ser para que los niños jóvenes escuchen la sana doctrina, aquella que es la cura para la más grande enfermedad que ellos tienen, que es el pecado.
Alguna vez les contaba algo que me pasó a mí como padre. Estaba en mi casa y una de mis hijitas hizo algo incorrecto. Entonces yo agarré, la llevé al baño, tomé un artefacto que nos ayuda mucho, que es de cuero y se divide en 3. Y le dije, ¿sabes lo que has hecho? Me dijo, sí. ¿Sabes lo que va a suceder? Y me dice, sí. Y cuando ya estaba a punto de darle, ¿qué creen que sucedió? Ella me miró y me dijo, papi, pero recuerda que tú también has hecho lo mismo. Ahora no les estoy dando tácticas a los hijos, por si acaso, ¿ya? Sino que yo había cometido eso minutos antes de lo que ella había hecho. Ahora, ¿qué creen que yo hice? ¿No? Agarré y dije, ay, ¿y todavía me vas a decir? Con más ganas. No. Ese fue un hermoso momento que el Señor nos regaló. ¿Para qué? Para enseñar sana doctrina. Y lo que yo le dije es verdad. Así como tú has pecado, yo también. ¿Qué hacemos? Y ella me miró y me dijo, necesitamos a alguien que nos ayude. Yo le dije, sí, ¿quién nos puede ayudar? Y me miró y me dijo, Jesús. Yo le dije, sí, y nos abrazamos y lloramos. Y yo lloré más, porque mi hija había entendido el Evangelio, de que a pesar de tener un corazón corrompido por el pecado, tenemos un Salvador que es mucho más grande, un Dios de gracia, de amor, de misericordia, que ha dado su vida por un vil pecador que no merecía nada. Según verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Hermanos, este evangelio es glorioso. Pónganse a pensar en esto. ¿Qué pasaría si en este momento nos llega una noticia a todos? Y esta noticia es tan simple como decir, se ha encontrado la cura para el COVID. 100% efectiva. ¿Qué harías ahorita? No se saquen los barbijos, porque todavía no tienen la cura. Pero ¿qué harías? Celebrar. No, yo creo que todos estaríamos, ¿en serio? ¿No es una noticia falsa? No, es verdadera. Y en un mes se va a vacunar a toda la población mundial. Todos estaríamos, sí, por fin, chao barbijos, chao temor. Hermanos, Dios ha dado la cura 100% efectiva contra esta enfermedad que es el pecado. Hace más de 2000 años. Y sigue siendo efectiva el día de hoy para ti y para mí. Jesucristo es la respuesta a esta terrible enfermedad. El glorioso evangelio de Dios. Pero ¿saben qué también es muy bonito en eso? Cuando Pablo dice al final del versículo 11, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué harías tú si en este momento entra una persona y dice, tengo aquí esta cura para la enfermedad, para el COVID, y ustedes son los encargados de suministrar esto?
No hay límite, no hay cantidades, no es como que solamente 10, no. La cantidad es ilimitada. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Te quedarías ahí diciendo, por si acaso me quedaré unas cuantas? ¿O irías y las repartirías? Obviamente que muchos tal vez diríamos, primero a mi familia, primero a los que estamos aquí, primero a mi familia, después a mis vecinos, aunque me cae mal, pero igual le voy a dar a todos. Hermanos, esta cura se nos ha sido encomendada a ti y a mí. ¿La estás repartiendo? ¿La estás proclamando? ¿O te la estás quedando para ti, por si acaso? Hermanos, la gracia de Dios no se acaba. La gracia de Dios no se acaba, sino sobreabunda. ¿Para quién? Para que todo aquel que se arrepienta, reconociendo que ha sido un pecador, que es un pecador, y crea en el Evangelio, la gracia de Dios está ahí. Pero hermanos, no se olviden que no es cualquier doctrina, es la sana doctrina, aquella que es bíblica, aquella que está dentro del canon, dentro de la palabra de Dios, no aquella que es mezclada con el humanismo, no es aquella que está mezclada con el dinero, no es aquella que da más importancia al demonio, sino es aquella que glorifica y magnifica a Dios y a Cristo Jesús y a su Evangelio. Esa es la sana doctrina. Así que hermanos, eso se ha sido encomendado a nosotros. Puede ser que muchos de nosotros estemos mal interiormente. Dios es bueno. Dios nos sana con su palabra. Dios nos sana, hermanos. No te desesperes, no te afanes. ¿Cuántos no quisiéramos que cuando tenemos un simple dolor de cabeza, agarras una pastilla, la tomas y ese instante desaparezca? No pasa eso. Es un proceso. Hasta ahí te dicen que hace efecto en cuánto tiempo. En 4, en media hora, 1 hora tal vez, tiene efecto en 4, 6 horas, no sé, los médicos aquí me pueden corregir, pero eso es lo que yo sé en mis experiencias de dolores de cabeza. Hermanos, por eso es necesario que día a día, que esto sea nuestro principal alimento, que esto sea lo que nos sane, como el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Hermanos, esto no es una fuente que está ahí como un charquito, esta es una fuente inagotable, este es un río que nos va limpiando, es un río que nos va lavando de esta enfermedad para que nosotros podamos estar sanos interiormente, en verdad. Esa es la función de la palabra de Dios. Así que yo les animo, hermanos, lean, amen, busquen esta palabra de Dios. Padres, enseñen a sus hijos a amar esta bendita palabra. Y si en verdad nosotros queremos ser sanos, tenemos que recordar esto, que el Evangelio es la única respuesta a esta terrible enfermedad. El pecado en el corazón humano. Deja de mirarte a ti. Deja de centrarte en ti. No, pero es que me ha mirado, no me ha mirado, me ha dicho, no me ha dicho. Ya basta. El Evangelio y nuestra vida tiene que estar centradas en Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?
Hay una canción que hemos cantado en el tiempo de alabanza y hablaba sobre un poco de esto y decía, nuestros corazones insaciables son. ¿Se han dado cuenta de eso? Estos corazones son bien insaciables, quieren más y más y más. ¿Hasta cuándo? Hasta que conocen a su Salvador. Hermanos, recordemos, Jesucristo es suficiente. Él es nuestra verdadera sanidad. Él es nuestro verdadero sanador para lo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Si tú estás aquí, hermano, y tal vez has lidiado mucho con esto, yo te animo que ahora tú puedas volver al Señor. En Juan dice la palabra de Dios, si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Confesar, hermanos, confiesa. Pero para confesar, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tú eres. Hazlo. Y aquí, ahora, yo te animo, inclina tu rostro. Reconoce al Señor. Dile, Señor, perdóname, creyendo en algo muy lindo. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, hermanos. Él es fiel y justo. Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu ley, que es buena, Señor. Tu ley que nos muestra nuestra condición. Tu ley que nos muestra cómo en verdad estamos y lo que necesitamos. Señor, en nuestras vidas no necesitamos algo material. Te necesitamos a ti, nuestro Salvador. Y tú eres más que suficiente para nosotros. Señor, perdónanos. Perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestra irreverencia, nuestra transgresión. Y confiamos en ti, Señor. Señor, confiamos en ti. Así como Pablo te decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por dar la respuesta más maravillosa a este problema, Señor. Gracias por dar a tu Hijo por nosotros. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Inclinamos nuestro corazón a ti, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Dale
Bebe esta tarde de Él. Toma de Él. Derrama tu corazón delante de Él. Cristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Santo Señor Jesús. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.